Vamos a visitar el Kriging ordinario, pero antes de eso vamos a visitar un poco el Kriging simple. Entonces, lo más importante del Kriging simple es que asumíamos que la media era completamente constante y conocida. El punto más importante es que asumimos que la conocemos en cualquier parte del depósito. En el fondo, si estamos en esta zona, vamos a asumir que el valor esperado de la función aleatoria en esa ubicación va a ser igual a este valor conocido m, y en cualquier punto del depósito siempre vale m. Y luego, debido a la condición de inseco, nos dimos cuenta que el factor a tenía que ser algo así como 1 menos la suma de los pesos, de modo de asegurarnos que el valor estimado menos el valor verdadero por Kriging simple fuera igual a 0. Y que al final del día el estimador por Kriging simple tenía una forma del estilo la suma de los valores donde uno los conoce más 1 menos la suma de los pesos por el valor de la media. Y que este factor de fondo habla de la importancia de los datos, y que este otro factor nos habla un poco de la relevancia de la media. Y bueno, eso con el Kriging simple, y nos dimos cuenta, bueno, lo conversamos un poco, y que en general, de fondo, lo que implica esta forma es que cuando uno está en una estimación, por ejemplo, en una dimensión, imaginémonos que la media es esta que está en este gráfico acá, ahí, esa línea. Cuando estoy cerca de los datos, voy a aparecerme en los datos, pero cuando me alejo de los datos, voy a converger al valor de la media, ¿ya? O sea, por ejemplo, acá puede que baje la media, después suba el dato y después del dato vuelva a la media, ¿ok? Entonces tiene que ver con este peso. Ya lo que vamos a ver hoy día es un poco distinto. Vamos a ver el Kriging ordinario, tiene una hipótesis diferente, y eso genera bastantes diferencias con respecto al Kriging simple. Entonces, punto principal es que ahora nuestra hipótesis va a ser un poco diferente. Vamos a pensar que el valor de la media de la variable regionalizada, vamos a asumir que no lo conocemos, es desconocida, que este valor realmente no sabemos cuál es, ¿ya? No sabemos cuál es el valor de m. Y esta hipótesis permite adaptar el Kriging a situaciones donde existen cambios locales. No nos permite que de fondo la media pueda variar de un lugar a otro en el espacio. Por otro lado, uno puede resolver el sistema tanto con variograma como con covarianza. ¿Qué es lo que pasa ahora? Si revisamos la condición de insesgo, nosotros lo que queremos es que este valor sea nulo. Y la forma del estimador normalmente va a ser lo mismo que siempre, ¿cierto? Va a ser un valor A más una combinación lineal de los valores donde uno los conoce. Y lo que queremos buscar es cuánto tiene que valer A para que se cumpla la condición de insesgo. Y en este caso, como M es un valor que yo no conozco, que es desconocido, la única forma de hacer de que no aparezca M en esta expresión, obligar que este valor de A sea nulo, y por otro lado, que M, que de fondo que lo que acompaña a la M, que es la suma de los pesos menos 1 por M, que es esta parte de acá, para que no pueda aparecer en la ecuación, de fondo tiene que cumplirse que esto sea nulo. Y para que eso sea nulo, es equivalente a pensar que la suma de los pesos sea igual a 1. ¿Ok? Entonces, de fondo, ahora en el Kriging ordinario, dado que estamos asumiendo que m es desconocida, implica que el factor a, primero, ahora es nulo, y segundo, que hay una restricción sobre los pesos, y esa restricción es que su suma sea igual a 1. Todo de fondo para asegurar el insesgo y eliminar la expresión m de la expresión, ¿ya? Si ahora efectuamos la expansión de la expresión de la varianza del valor estimado menos el real, llegamos a una imagen análoga a la que teníamos antes, con tres grandes miembros o términos, digamos. El primero es la varianza del valor estimado, que se transforma en esta doble suma de las covarianzas, tal y cual lo realizábamos antes. El segundo término, que mide las covarianzas entre el valor estimado y el valor verdadero, y que se transforma en esta suma dada la forma de nuestro estimador, que es una combinación lineal. Y por último, la varianza del valor estimado, que corresponde a C de 0, que corresponde de fondo a la varianza de los datos. Entonces, recuerden siempre que nosotros tenemos por un lado la covarianza y por otro lado tenemos el variograma, ¿cierto? Y bajo ciertas condiciones, esto de acá va a ser C de 0, que va a ser el sigma cuadrado, ¿ya? Si uno va e intenta minimizar esta expresión, igual como lo hicimos para el caso del Kriging simple, con respecto a cada uno de los lambda, no necesariamente se va a cumplir la restricción que necesitamos por el tema insesgo. Para ello, lo que vamos a hacer es tratar de introducir una variable extra, que es un multiplicador de Lagrange, una variable mu, como si fuera otro peso, entre comillas, ¿ya? Otra de las variables que tú quieres
de fondo con respecto a las cuales puede minimizar esta expresión, pero nos sirve para hacer que se cumpla esta condición y lo vamos a ver inmediatamente. Si uno toma la expresión previa y calcula las derivadas parciales por cada uno de los pesos asociados a las muestras disponibles, va a obtener las mismas ecuaciones que uno obtenía para el caso del Kriging simple, con la excepción de que ahora tenemos esta expresión de 2 mu. Y por otro lado, si uno hace la derivada parcial con respecto a mu, vamos a obtener esta expresión, que es justamente la que queremos que se cumpla, ¿ok? Entonces eso nos va a implicar construir un sistema que dé cuenta de todo este tema. Lo vamos a ver matricialmente inmediatamente. Entonces, por un lado, es muy similar al caso del Kriging simple. Tenemos una matriz que mide las correlaciones entre los datos y esta mide las correlaciones o las covariancias de fondo entre los datos y el valor a estimar. Y la estructura es parecida, ¿cierto? Por acá tenemos todas las covariancias entre los datos, acá tenemos un vector solución asociado a cada una de las ubicaciones de los datos y acá una covarianza entre cada dato y sitio a estimar. Lo nuevo que aparece es una fila nueva y una columna nueva, ¿cierto? Entonces, si ustedes se fijan, cuando multiplicamos esta fila por el vector, nos va a generar que la suma de los pesos, y por este lado está el 1, sea igual a 1. Y eso nos ayuda a cumplir la restricción. De fondo, esta fila por esta columna nos genera la restricción, que se cumpla la restricción de la suma de los lambda igual a 1. De fondo, lo que estamos haciendo es buscar los pesos sujetos a esta restricción. Bien, eso con el Kriging ordinario y su sistema. O sea, básicamente, si tienen que hacer un Kriging ordinario en lugar de un simple, hacen el mismo sistema que hacían antes, a excepción que ahora le van a agregar una fila completa de puros 1 con un 0 al final y una columna adicional de puros 1 y 0 al final. Básicamente para que se cumpla la restricción de insesgo, que la suma de los pesos sea igual a 1. También se puede escribir en términos de variograma y análogo, un poco usando la misma relación que existieran, pero un poco más flexible en términos de algunas situaciones de variogramas que pueden no estar acotados. Bien, ¿y cómo es el estimador? El estimador, dado que para que se cumpla la condición de insesgo A es nulo y no tengo una media conocida y no quiero que aparezca en la fórmula del estimador porque es desconocida, el estimador es bien simple, la combinación lineal de los valores. Y la varianza de Kriging para el caso del Kriging ordinario es análoga a la de Kriging simple. De fondo va a ser sigma 0, C0 menos este término, y esto es igual a la de Kriging simple, a excepción que se le resta este valor. Igual el punto que este valor en general es negativo, por lo cual este valor al final del día va a entregar unas varianzas de Kriging ordinario en general más altas que las de Kriging simple y que da cuenta de fondo de que no conocemos el valor de la media. También uno se ocupa de la relación entre las covarianzas y el variograma, puede escribir la varianza de Kriging ordinario de esta forma. Ahora sí. Ok, tenemos 3 datos y lo que queremos hacer es encontrar cuál es el valor estimado de la varianza de Kriging ordinario en este punto. Entonces, el primer paso va a ser calcular las distancias entre cada uno de los datos y el sitio a estimar, lo cual vamos a ocupar en el lado derecho del sistema. Y por otro lado, tenemos que calcular las distancias entre cada uno de los datos. La distancia entre el dato 1 y 2, entre el 2 y el 3, y el 1 y el 3, para poder construir el lado izquierdo, donde tenemos las covarianzas entre cada uno de los datos. Ya teniendo las distancias, es posible, considerando que ya sabemos un variograma, en este caso es un variograma de tipo esférico, ¿cierto? De alcance 6 metros y de meseta máxima igual a 1. ¿Ya? De fondo, C de 0 vale 1 en este caso. Y eso que es análogo a sigma cuadrado en este caso. Bien, y lo que vamos a hacer es buscar cuántos son los ponderadores lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Para ello, vamos a partir recordando un poco el sistema de Kriging ordinario, el cual es muy parecido al del Kriging simple, a excepción de que se le agrega el parámetro de Lagrange y una forma de incorporar la restricción de que la suma de los pesos sea igual a 1 por la restricción de insesgo que andamos buscando que se cumpla. Bien, pero los elementos que necesitamos para poder resolver en términos prácticos el sistema va a ser las covarianzas entre los datos y las covarianzas entre cada uno de los datos y el sitio a estimar. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar cuáles son las covarianzas entre cada uno de los datos. Entonces, la covarianza entre el dato 1 y el dato 2 va a ser una covarianza que depende de la distancia que se encuentra el dato 1 con el dato 2. En este caso, el dato 1 con el dato 2 están a 3 metros. Por lo tanto, es equivalente a evaluar la función de covarianza con la distancia de 3 metros. O también uno lo podría sacar del gráfico y obtener el mismo valor, ¿cierto? 3 y 0.31. Ya, esa es la covarianza entre el dato 1 y el dato 2.
La covarianza en caso 1 y 3 están, entre la muestra 1 y 3 están a 5 metros y si uno lo evalúa en esta expresión va a obtener un resultado de 0,04, ¿ok? Que es lo mismo que haber llegado a este punto, haber visto en el gráfico y el valor de la covarianza. De modo análogo, el 2 y con el 3 están a 4 metros, por lo tanto su evaluación nos entrega un valor de 0,15. Recuerden que a veces uno dice la covarianza entre el dato 1 y 2, pero al final del día no puede haber una covarianza entre dos datos, sino que estamos haciendo el modelo de covarianza entre las variables aleatorias a esta distancia, nos entrega este valor, ¿ya? Entonces, a 4 metros, 0,15, 5 metros, 0,04 y esto a 0,31. Entre los datos y el sitio estimar es exactamente lo mismo. Ahora, entre el 0 y 1 está a 2 metros, por lo tanto evalúo en mi covarianza y me va a dar un valor de 0,52. Y el otro caso que estaba a 4 metros ya lo tenía evaluado y que era el numerito del 0,15. ¿Okay? Y con eso ya tengo todos los ingredientes para construir tanto el lado izquierdo como el lado derecho del sistema. Básicamente lo que vamos a hacer es reemplazar, en el caso del Kriging, vamos a reemplazar los valores por esto donde corresponda, ¿ya? Y es importante acá mantener el orden. Ya cuando ustedes construyen estos sistemas, mantengan el orden entre las variables. De fondo, la muestra 1 con la muestra 1, 2, 2, 3, 3, en el lado izquierdo y en el lado derecho. Si se confunden, van a tener el ejercicio malo, ¿ya? En el caso Kriging ordinario, el sistema tenía estos 1 y 0 de fondo para poder cumplir la restricción de insesgo. Y si reemplazamos los valores, vamos a obtener una matriz numérica de este estilo, que es simplemente reemplazar los valores que calculamos previamente. Con esto en la mano, uno ya puede invertir esta matriz, multiplicarla por este vector y obtener los ponderadores. Y si uno termina de resolver la inversión, va a obtener que los pesos van a ser para lambda 1 0,65, lambda 2 0,07 y lambda 3 0,28. Y en este caso el ponderador de Lagrange vale menos 0,16. Con estos pesos uno ya puede resolver todo porque dado los pesos y los valores, puedo encontrar el valor estimado y dado los pesos y la función de covarianza, puedo calcular también la varianza de Kriging ordinario, ¿ya? Entonces, la estimación, si vamos a verificar la restricción, efectivamente suman 1, el valor estimado va a tener esta forma, ¿ya? Independiente que Z1 valga, no sé, 10, 15, 20, da igual, va a tener esta forma, ¿ok? Bien. Y la varianza de Kriging ordinario va a ser la siguiente, va a ser C0 menos la suma de los pesos de cada una de las muestras con respecto por la covarianza entre cada una entre la distancia, para la distancia entre los datos y el sitio estimar, menos el parámetro de Lagrange. Y eso nos da un valor de 0,75 si reemplazamos cada uno de los términos. Bien, vamos a tratar de ver las diferencias entre el Kriging simple y ordinario. Entonces, si uno se fija acá, vamos a revisar primero los valores esperados. Acá tenemos las estimaciones y acá tenemos las varianzas de Kriging. El lado acá es Kriging simple y el lado acá es Kriging ordinario. Si ustedes se fijan cerca de los datos, ¿hay diferencias? Sí, pero no son tan fuertes. Las diferencias se notan, al menos en esta imagen, donde estamos acá. Ya, en este sector que estamos lejos de los datos, acá no hay mucho dato, el caso del Kriging simple tiende a un valor como el 0,5, ¿ya? Que probablemente era la media que se aplicó para la estimación por Kriging simple. Entonces, como les comentaba, este factor de 1 menos la suma de los pesos por la media que tiene el Kriging simple está haciendo su trabajo acá y siendo bastante alto. Entonces, al pesar poco los datos, pesa más la media y converge a la media. En cambio, en el Kriging ordinario, donde no hay datos, termina usando la vecindad más local y tiende de un modo u otro a ocupar la información cercana para producir el valor predicho en este punto. O sea, se nota claramente la diferencia entre uno y otro. Veamos el tema del Kriging, de la varianza Kriging, perdón. Entonces, la varianza Kriging, ustedes se fijan, cerca de los datos siempre baja, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estoy arriba del dato, por lo tanto, mi varianza debería ser nula en el punto exacto que está un dato. Y a medida que me alejo, aumenta su valor porque ya estoy más lejos de los datos y ya no tengo tanta seguridad con respecto a los valores. Y es sutil, pero se puede apreciar en esta imagen que los valores de Kriging ordinario son más intensos que los de Kriging simple, asociado a la resta de este ponderador de Lagrange, que en general es negativo, por lo tanto, lo cual aumenta su valor y se logra notar en ese sector, acá mismo, esto es un valor más alto en general que esto que está acá. ¿Ya? Eso es la diferencia principal de Kriging simple y Kriging ordinario. Uno converge al valor de la media que se asigne y por otro lado Kriging ordinario tiene valores de varianza de estimación mayores. Vamos a ver ahora Kriging de bloques, es un poco diferente, pero se basa en exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces, un poco para conceptualizar el punto, vamos a imaginar que tenemos datos, estos datos de acá, y lo que queremos hacer no es la estimación del punto que está en el centro, sino que lo que queremos hacer es una estimación de este bloque, de un volumen. Y vamos a mirarlo así, de esta forma mejor, ¿ya? Ok, vamos a explicar un poco el Kriging de bloque. Vamos a asumir que tenemos un bloque cuadrado. Oh, perdón, me quedó muy feo.
¿ya? Un bloque cuadrado, el cual está discretizado en un set de ubicaciones puntuales, ¿ok? Y vamos a imaginar que este bloque B o un volumen B lo discreticé en m puntos en su interior, ¿ya? En n ubicaciones que las vamos a considerar puntual. Entonces, el valor verdadero y desconocido de la ley de ese bloque o volumen B va a ser el promedio de los valores puntuales, ¿cierto? Que están en su interior, ¿cierto? Para todos los X que pertenecen a B, ¿cierto? De esta suma. Y si uno está en el contexto de no conocemos los valores verdaderos, pero sí tenemos algunas muestras, por ejemplo, muestra acá, muestra allá, muestra acá, muestra acá. Vamos a imaginar que tenemos n muestras. Uno puede pensar que el valor estimado de z de b, un valor predicho de z de b, usando la información, estas n muestras que dibujé en azul, sería algo así como el promedio de, estos son m puntos discretizados, ¿ya? M puntos discretizados de, ahora no los valores verdaderos, sino de un set de estimaciones en cada uno de estos puntitos en su interior. ¿Qué quiere decir esto? En fondo que yo tomé estos datos, hice una estimación en ese punto, hice otra estimación en ese punto, otra estimación y una estimación para cada uno de ellos, que sería esto que está acá, y luego las promedio para obtener cuál sería el valor estimado en B. Efectivamente, eso se puede hacer, ¿ya? Y es una regularización y se hace normalmente en los modelos de recursos. Sin embargo, si yo ocupo siempre el mismo set de muestras, va a pasar algo muy interesante, porque imaginémonos que estamos trabajando en la muestra 1 o en genérico, en alguno de estos puntos discretizados acá. Perdón, dije muestra, pero no muestra punto discretizado. Imaginemos que estamos pensando en este punto discretizado en particular. Entonces, ese punto, la estimación en ese punto discretizado particular va a ser una combinación lineal, ¿cierto? Por los datos. Y sabemos que hay n datos, que son esos de azules. Y estos pesos dependen de qué punto discretizado estoy trabajando. Por eso le voy a poner acá una K. ¿Ok? Ya. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa si ahora yo pienso en otro punto, no en el punto K, sino en el punto 1? También va a tener esta misma forma y va a ocupar los mismos datos. Y si recuerdo, para obtener los lambda, básicamente era un sistema que relacionaba los datos, ¿cierto? Por un vector de unos pesos, y al otro lado tenía el vector de los datos con la ubicación a estimar, que en este caso sería el punto K o el punto discretizado K en su interior. Por lo tanto, lambda asociado a la ubicación K, digamos, va a ser siempre la inversa por este vector de las covarianzas entre cada uno de los datos y en azul con respecto al punto K. Por lo tanto, uno se va a dar cuenta que para todas estas estimaciones, esta inversión es común, ¿ya? Y lo que uno puede escribir esto ahora como el C sub ij a la menos 1 por el C y K por un vector ahora de los valores de los datos, ¿ya? Entonces, uno se puede dar cuenta de que las estimaciones puntuales de los puntos discretizados en su interior son de este estilo. Por lo tanto, uno puede simplemente ver que el promedio, o lo mismo que la estimación del Z del bloque completo, va a ser simplemente el promedio sobre los puntos discretizados de algo así como Z sub I por C sub IK por Z sub I. ¿Ok? Y esto, disculpen, aquí me faltó la suma. Si yo lo saco afuera, me va a dejar algo como C sub IJ a la menos 1, esta matriz, por la suma sobre los puntos discretizados K, ¿ok? Partido por M, por el vector de los Z sub I. Y esto ahora aparece como si fuera la solución, nuevamente, de un sistema muy parecido al de acá, ¿cierto? Que es una covarianza, pero ahora es como una covarianza promedio entre todos los datos, entre los datos y cada uno de los puntos discretizados, ¿ya? Y eso nos lleva a pensar en un sistema de Kriging de bloques que va a tener en los C y J entre los datos un nuevo ponderador lambda, ¿ya? Pero que sea igual no a una C sub IJ puntual, sino que a esta nueva covarianza promedio, que es lo mismo que vamos. Entonces, al final del día, lo que vimos implica que cuando queremos calcular la covarianza entre cada uno de los datos que uno conoce y el bloque B o el volumen B, nos va a entregar que corresponde nada más y nada menos que a una covarianza promedio de cada uno de los datos, ¿ok? O de los datos que uno tiene con respecto a cada uno de los puntos discretizados al interior del bloque. Y eso genera un sistema que es muy parecido al puntual, donde la única diferencia va a corresponder al lado derecho, ¿ya? Si ustedes se fijan en el lado izquierdo es exactamente el mismo. Son las covarianzas entre los datos más la restricción en el caso Kriging ordinario. Acá tenemos los pesos, acá vamos a tener pesos, pero que son de bloque. Y en el lado derecho, en lugar de tener las covarianzas entre
cada uno de los datos y un punto a estimar, que era el x0 antes. Ahora lo que vamos a tener es la covarianza promedio de los datos con respecto a cada uno de los puntos que discretizan el bloque. Entonces, en fondo voy a calcular todo el set de covarianzas, saca el promedio y se resuelve una vez se invierte el sistema. Y esa es la economía del kriging de bloque, básicamente. Los ponderadores y la varianza de kriging consideran primero los aspectos geométricos, ¿ya? Que son las distancias entre el sitio estimar y los datos, y las distancias entre los datos. Eso es muy bueno. La continuidad espacial, dado en la función de covarianza, y ahí se incorpora todo lo que hemos conversado: anisotropía, forma, efectos PEPA, continuidades, etc. Lo que sí, no toman en cuenta la información local. Los valores el sistema se puede resolver si yo tengo esta configuración de datos, ¿ok? Y requiero estimar el valor acá. Da lo mismo si tengo un valor 1, 2, no, vamos a poner un número más grande, 1.9, 2.1 y 2, que si en esa misma configuración, y dejando todo igual, digamos, el mismo variograma, yo tengo algo así como 1.9, 15, 20 y 2. Claramente el valor de acá da la intuición de que va a ser mucho más difícil su predicción, debido a que los valores son variables: 1.9, 15, 20 y 2, versus que acá está todo en torno al valor de 2, ¿ya? Entonces, son indiferentes a lo que conversamos, que se llama el efecto proporcional. De fondo, que a veces los valores más altos, cuando tienen valores más altos, tienden a tener también mayor variabilidad o mayor varianza, ¿ya? De fondo, acá los valores bajos son más tranquilos y los valores altos son un poco más erráticos. Y esto es muy común en las leyes de cobre o cualquier elemento que uno estima, ¿eh? En general, es muy común. Entonces, ese es uno de los temas que da un poco de lata, o que es una de las deficiencias del kriging, que al final del día, al interior de una unidad de estimación, tú puedes tener variaciones locales en términos de variabilidad local. De fondo, que en este sector tiendan a ser un poquito más tranquilos los datos y en este otro sector los datos tienden a ser un poco más variables. La varianza kriging no ve nunca los datos. Recuerden la expresión, tanto en simple como ordinario, en ninguna parte aparece el z, ¿ya? En ninguna parte calculamos una varianza local de z. Siempre asumíamos el variograma, que obviamente depende de los datos, pero no va a dar cuenta de estos efectos quizás de mayores dispersión en un sector que en otro. Bien, vamos a revisar rápidamente algunas propiedades del kriging. Este es un efecto de la distancia, o sea, si uno está simétrico, ¿ya? Aquí este es el punto a estimar y todos estos datos están a la misma distancia, todos los ponderadores valen exactamente lo mismo. Y si uno de estos datos se aleja, acá disminuye su ponderación, y también, como ahora está menos informado porque tiene un dato más lejano, su varianza de kriging va a aumentar y obtiene mayor peso relativo estos dos datos. Es interesante porque estos dos datos de algún modo u otro están más cercanos a la zona que falta información y por ello entrega una ponderación mayor. Bien, vamos a ver qué sucede cuando uno agrega información que puede ser un poquito redundante y en cierto efecto particular. Mira, acá estos cuatro están a la misma distancia, pero vamos a agregar este punto y ese punto. Y si ustedes se fijan, el primer punto se lleva casi todo el peso y este segundo dato no tiene casi nada. Entonces, esto tiene que ver con dos efectos. Uno es que hay una suerte de clustering de los datos, porque estos están un poco más redundantes, y también a pantalla la participación del resto. Estar cercano, tan cercano al dato estimar, el siguiente ya no vale mucho. Bueno, acá hay otro ejemplo con anisotropía. De fondo, si uno pone datos más anisotrópicos en esta dirección, ya que uno cree que hay mayor continuidad en esta dirección, los datos que estén en esa dirección en términos relativos con el punto a estimar van a obtener mayores ponderaciones. Acá es lo mismo un poco el efecto del de clustering. Al poner tres datos muy cercanos, el del centro lleva un poco más de peso y, no, de hecho, están casi iguales, pero se reparte el peso que le correspondería a ese sector. Bueno, acá lo mismo, aunque estén lejos y agrupados, también se clusteriza. Y esto es una de las ventajas más importantes del kriging con respecto a los inversos de distancia y cosas así, ¿ya? El efecto PEPA tiene un efecto interesante, que al aumentar el efecto PEPA, por ejemplo, acá partimos con un 20% de PEPA, un PEPA de 0.2, sí, un 20% porque suma 1 la meseta, ¿ya? Un 20% de PEPA y acá un 70% PEPA. Y en el caso que el efecto PEPA es bajo, en términos relativos con la segunda estructura, que es un esférico alcance 100, los datos cercanos reciben pesos de 0.2 y más lejanos ya 0.04. Y en el caso que incrementé la PEPA, el dato cercano tiende a entregar ahora
valores tan altos como los valores lejanos. De fondo, el efecto Pepa tiene un efecto de que tiende a repartir los pesos entre todos de un modo más o menos equitativo, ¿ya? Si el efecto Pepa pura, todos los datos van a tener el mismo peso, ¿ya? De fondo, la mejor apuesta va a ser el promedio simple de los datos. Peso lo anterior igual sigue siendo condicionante, el CRIN no implica un efecto Pepa puro que no vaya a ser autocondicionante, ¿ya? Bien, vamos a revisar un poco las propiedades. Entonces, lo primero es la interpolación exacta, de fondo que si yo conozco el dato, el valor estimado por CRIN simple, una ubicación que conozco el dato, es el valor que conozco. De fondo, eso es muy bueno. Hay algunos interpoladores que no son exactos. Aditividad es lo que conversamos, que la ley de un bloque es igual al promedio de las estimaciones puntuales al interior de este. Suavizamiento es que, esto es muy importante, que uno tiene que la dispersión de los valores estimados, en general si yo veo el histograma de los valores estimados, ¿okay? Puntuales, imaginemos que no hay nada de bloque, sino que es puntual, va a tener esta forma, mientras que los datos quizás tenían un histograma de este estilo. ¿Qué es lo que pasa? El interpolador de Kriging, al interpolar datos, nunca va a generar máximos ni mínimos, siempre va a generar más valores intermedios, y al generar más valores intermedios va a suavizar la distribución, va a generar más tonelaje en esos puntos, etc. Lo vamos a revisar por un lado. Bien. Sesgo e imprecisión, vamos a conversar de... Es insesgado globalmente en términos de que el valor esperado del error de estimación entre el valor de estimación en la ubicación X menos el valor verdadero desconocido es nulo. Recuerden que en el caso del Kriging simple pusimos una condición para que eso pasara. En el caso del Kriging ordinario también impusimos una condición, etc. Y sesgo condicional, que corresponde que el error promedio puede no ser nulo, digamos, cuando uno está condicional a valores de estimación alto o bajo. Si uno ocupa hartos datos, en general eso no pasa. Vamos a ver un ejemplo de esto inmediatamente. Este es un estimador sin sesgo condicional y este es un estimador con sesgo condicional. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me pongo en los valores altos, mis valores estimados altos, y veo esta nube, por ejemplo, acá, este grupo, si yo calculo su valor esperado, ya el valor esperado de la ley verdadera, ahí, esta va a caer acá. Si lo repito en otro rango de valores, va a volver a caer ahí, en la identidad. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que de fondo el valor, la esperanza del valor estimado menos el valor verdadero desconocido, condicional a que el valor estimado sea menor o esté abajo o arriba, es nulo. Siempre estoy en la identidad, ¿cierto? Independiente del valor estimado que yo estoy entregando, estoy insesgado, siempre caigo en la identidad. Condicional a cualquier valor, estoy en la identidad. ¿Qué pasa con este estimador que tiene sesgo condicional? Si vemos ahora en el mismo espacio, digamos, donde está viendo la nube previa, nos vamos a dar cuenta que está esta nube. Y si veo el valor esperado promedio del valor verdadero, cuando yo creía que estaba entre 2 y 3, realmente me va a aparecer un punto por acá. Y si repito lo mismo con los valores bajos, me va a dar que el valor esperado va a estar acá. Entonces, de fondo, me va a generar una especie de... Ups, qué fea la recta. Me va a generar que no siempre, dependiendo de dónde estoy, no voy a estar en la identidad, voy a estar separado de la identidad. Y esto significa que este error ya no es nulo, que hay un sesgo que es condicional a ciertos valores, a valores altos. Tiendo a estimar, no sé, tiendo a sobre o subestimar mis valores. Y esto tiene una implicancia fuerte en términos de minería. Vamos a ver un ejemplo semi-real de cómo impacta esto. Entonces, este es el tema del sesgo condicional. Claro, y de fondo, ¿qué es lo que está pasando? Que yo estimo valores altos y realmente mis valores estimados son un poco más bajos, y cuando estimo valores bajos, realmente mis valores son un poco más altos. Entonces, esa diferencia puede ser crítica, pese a que globalmente, que sería como el centro de gravedad de esta nube, está acá en la identidad. De fondo, en promedio, el valor estimado menos el valor real y desconocido es nulo. De fondo, está insesgado globalmente, pero tiene sesgo condicional a ciertos valores de mis valores estimados. Ok. Y bueno, lo que conversamos, el centro de gravedad que corresponde al promedio de los dos va a estar en la identidad y significa que no hay sesgo global. Pero si yo lo veo condicional a alguna ley de corte en mis valores estimados, me voy a dar cuenta que, y puedo imaginarme que, no sé, de aquí para acá va a ir a botadero, digamos, según mi predicción, ¿ya? Pero la verdad es que estoy generando una decisión no completamente buena, porque hay una fracción de valores que pueden haber estado sobre la ley de corte y que el valor es verdadero, y lo estoy enviando a botadero, ¿ya? Y claramente la ley estimada es menor que la ley verdadera. Entonces aquí puedo estar seleccionando incorrectamente. Lo mismo, sobre un umbral de corte, que lo voy a mandar a proceso, también voy a estar mandando algunos valores verdaderos más bajos. Eso con el sesgo condicional. Dejé un video de un ejemplo es para simulaciones, pero ahí se conversa un poco
el tema de planta, botadero o proceso. Bien, veamos un poco las propiedades. Esta imagen es una imagen verdadera, ya completamente conocida del depósito. Con este nivel de información, si uno estima, va a obtener esta imagen. Y ustedes se van a dar cuenta que la estimación tiene mucho más valores intermedios, valores entre 0,8 que lo que tiene esta imagen. Aquí hay que tener ojo porque este efecto de suavizamiento es la suma de dos aspectos, ¿cierto? Uno es el suavizamiento propio, el kriging. Kriging, sí, aunque sea puntual, aunque yo tenga hartos datos, siempre voy a suavizar, porque siempre estoy interpolando, nunca generando valores, nunca llego a los máximos ni mínimos, siempre interpolo. Y por otro lado, este efecto se ve acentuado por el efecto información. De fondo, cuando yo tengo poca información, genero más sectores que requieren mayores interpolaciones a distancias mayores, y eso implica adicionalmente más suavizamiento.